Hola, buenas, bienvenidos a esta nueva clase. En esta clase vamos a ver algunas cosas varias sobre los, los gráficos. Entre esas cosas varias, algunas configuraciones sencillas, otras que no hemos visto todavía, como por ejemplo la configuración en los ejes o algunas configuraciones que hemos visto así por encima, pero que no hemos detallado demasiado. Entonces vamos a detallarlas un poco más en esta clase y vamos a ver cómo nos sirven para personalizar el gráfico, estas propiedades que vamos a hablar en este momento. Como conversamos o como hablamos en una clase anterior, el gráfico tiene algo que se llama los ejes, que serían estos de aquí, con esta información de aquí. Este sería el eje Y y este sería el eje X de esta información. Con los gráficos podemos dar doble clic y tenemos acá en la parte izquierda los ejes como tal. Eh, la descripción de los ejes es muy particular. Por ejemplo, está button axis, sería el eje de acá abajo. Está el top axis, un eje acá arriba. Left axis y right axis. Entonces, vamos a dibujar, vamos a trabajar sobre los que se ven en este momento, que son los de abajo y el de la izquierda, el left axis y el button axis. Cada uno de ellos, si nos paramos acá, ven que a esto tiene una configuración diferente aquí. Si nos paramos en axis, pasa exactamente lo mismo. Tiene otra configuración. Entonces, voy a andar un poco aquí para que veamos con más detalle esta información. Bueno, podemos dejarlo así y lo utilizamos desde acá de lo mismo. Entonces, si nos paramos en button axis, que es el de acá abajo, tenemos estas opciones primero, que son, por ejemplo, visible. Ahí sí podemos quitar el eje de abajo y si lo ponemos visible true, pues lo ponemos. Así de sencillo. También podemos invertir el resultado. Por ejemplo, ustedes ven aquí que dice credit, check, visa, code MC. Si lo invertimos, pues nos va a quedar al revés. Vamos a hacer que se nos vea al revés, con el resultado al contrario. Depende de lo que necesitemos. Vamos a bajar un nuevo gráfico y veamos algo que hacen los gráficos nuevos, que es poblar de información de prueba. Eso ya lo vimos. Vamos a hacerlo una vez más para trabajar con esos ejes. Entonces, como pueden ver, esta información es de prueba. Y durante todo el curso hemos vinculado diferentes tipos de información. Y ustedes ven que estos ejes, los valores de estos ejes son prácticamente automáticos. Nosotros vinculamos series y los ejes, acorde a la información que tienen las series, se pone el valor máximo y el valor mínimo en el eje X y en el eje Y. Ok, entonces está el eje X, el eje Y de la información que se hace de forma automática dependiendo de los valores que tenemos aquí en la serie. Ya recordemos que esto es automático y si lo ponemos manual, pues también va a reaccionar esto de una manera automática. Entonces, miremos por ejemplo que aquí está el valor máximo a 1300 y es más o menos el máximo que tienen por aquí estos valores. Sin embargo, pueden ocurrir ocasiones, casi siempre esto es acertado, pero pueden ocurrir ocasiones donde necesitemos que el valor mínimo y máximo de los ejes sean diferentes. Entonces, para eso vamos al eje correspondiente donde queremos cambiar esto. En button axis, por ejemplo, digamos que queremos aquí que el valor máximo sea 10, porque digamos en tiempo de ejecución vamos a crear los valores y sabemos que van a ser más o menos 10, entonces quitaríamos esto automático, este visto bueno de automático, y definiríamos aquí el valor mínimo
En este caso, pues también, digamos que queremos que sea 0 también. Y que el máximo no sea 5, sino 10. Entonces la gráfica se va agrupando automáticamente. Si definimos un offset, entonces es una especie de margen al final del gráfico. ¿Ok? Hay otros aspectos que también podemos modificar. A mí me gusta así automático. Hay otros aspectos que también podemos modificar, aparte de este aspecto invertido. Y es que quede invertido, pero de forma la parte vertical. Para hacer eso, podríamos hacer en el left axis lo mismo, invertido, y nos quedaría el gráfico de esta manera. Eso depende de la necesidad de cada quien. Otra de las cosas que podemos modificar en los ejes es que podemos agregar un título aquí en el eje X, en el eje que queremos trabajar. O podemos, por ejemplo, para mayor claridad, quitar aquí este visto bueno que dice Behind, para que se vean las líneas o las reglas de la información. Veamos cómo se hace lo de los títulos. El título. Entonces tenemos aquí simplemente título y le colocamos eje X. Como estamos seleccionando left axis, entonces vemos que aquí está el eje X, que bien puede ser valor ventas, por ejemplo. Y en el eje X, perdón, este era el eje Y, en el eje X, podemos colocar aquí vendedores, por ejemplo. Entonces, si tenemos vendedores, entonces necesitaríamos tener acá una serie de pues, vendedores y ventas. Sería como lo lógico. Entonces, quedaría algo como así más o menos. Entonces, vendedores, ventas, en fin. El axis también podemos modificar, aparte del título, el margen, pero aquí no se va a ver pues el margen de la como tal, porque uno puede tener varios axis o varios ejes en un solo gráfico, pero eso sí lo vamos a ver en otro curso más avanzado de T-Chart. Entonces, bueno, también podemos modificar el labels, los estilos de los labels, si queremos que sean o no visibles. Esto es casi como ocultar el eje, los ejes como tal. Pero en este caso yo quiero ocultar solamente el eje X. Entonces puedo hacerlo parándome aquí y diciéndole que este no sea visible. Multilínea es cuando el texto aquí está muy largo. Y esta propiedad, por ejemplo, Round First, serviría para o sea, siempre está por defecto y es que lo que hace es redondear los valores para que no queden pues muy exactos realmente. Lo que necesitamos ahí es tener una aproximación, ver de forma agradable los datos y por eso se redondean. Aquí también podemos tener una aproximación y un valor redondeado al mismo tiempo. Ok, entonces esto sería como las cosas que podemos configurar en cuanto al eje, las cosas básicas. Si de pronto los valores son de tipo doble, pues podemos modificar aquí el formato. Incluso si son de tipo fecha, también lo podríamos colocar. Ya estos son formatos del tipo de letra y el color de la fuente. Y bueno, eso básicamente, eso es como lo básico en cuanto a los ejes. Vamos a ver cómo sería el, el tema también de la leyenda. Aquí en la leyenda, que es esta de aquí, nosotros tenemos, por eso coloqué otra serie realmente. Entonces vamos a colocar esta serie que diga, vamos a hacer que el usuario pueda interactuar entre la leyenda y las series.
para saber cuál quiere ver. Entonces, para eso, en la serie, aquí en general, leyenda, en el texto vamos a colocarle en la serie 1 valores. Vemos que lo coloco aquí. Serie 2, leyenda, cantidades o cantidad. Una vez tenemos esto, entonces podemos venir aquí a leyenda y cambiar esto para que quede más interactivo. Por ejemplo, colocarle un checkbox. De esta manera, cuando estamos en tiempo de ejecución, si el usuario no quiere ver el valor de cantidad, lo puede quitar aquí, o puede quitar incluso valores, puede quitar todo o dejarlo todo. Esa es como una interactividad que tiene el chart con el usuario final. Ok. Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar el panel. Este panel gris que está acá atrás. A veces necesitamos cambiarle el color. Entonces podemos hacerlo aquí en panel color. Por ejemplo rojo. Quedaría pues distinto. Incluso podemos vincularle una imagen aquí en la pestaña Image. Esto es muy sencillo, solo hay que seleccionar la imagen que queremos. Y listo. Luego limpiarla. O incluso decirle pues de qué calidad. También podemos colocarle una sombra, pero pues esto aún no funciona. Pues no lo he visto que funcione adecuadamente el tema de la sombra. Y bueno, estas son las configuraciones varias que tienen, aparte de las series, las gráficas. Es cuestión de venir a cambiar, a interactuar con estas opciones para poder determinar que todo lo que podemos hacer con ellas. Como pueden ver, tienen bastantes opciones. Incluso, por ejemplo, aquí en Button Axis, Format, Font, tiene otra pestaña Font, Pattern, y con ella podemos cambiar, por ejemplo, la fuente de el eje X, ya que estamos parados en el eje X. Entonces, si le damos ahí Italic, podemos colocarlo en negrilla o tachado, en fin, otro color, otro tipo de letra. Entonces, aquí es donde se pueden hacer este tipo de cambios que son normales, pero que, como pueden ver, no se hacen en la serie, sino que se hacen es en el eje. El panel, quitemos este color que está un poco raro. Démosle el color por defecto, que sería transparente. Si ponemos algo por detrás, vamos a poderlo ver ya que el panel quedó transparente. Y bueno, estas son las configuraciones varias que tiene los gráficos. Espero les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.